Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero hablar de cómo es vivir una vida de freelance. Aquí unos cuantos disclaimers. No te voy a contar, ni mostrar, ni enseñar ninguna gráfica, ningún estudio, ningún nada por el estilo. La reflexión va a ser totalmente cualitativa. Aquí no vamos a hablar de números como tal. De esos ya hay muchísimos, pues búscalo por todos lados, te encontrarás mucha información. No es el compartir que yo quiero hacer. Y esto tiene que ver, uno, con la vida que yo he llevado, con la vida que yo actualmente soy freelance y tengo casi toda la vida siendo freelance. Y esto me ha llevado a convivir naturalmente con muchas personas que viven de esta manera, de que trabajamos por outsourcing, que trabajamos directamente por el proyecto, directamente hacia el producto, etcétera, etcétera. Pero el otro lado de mi familia, o sea, mi esposa es oficinista, mi papá también, mi hermano también, tiene un trabajo fijo, que es el primer punto que me gustaría tratar. Entonces hay una especie de pleito muchas veces donde qué es mejor, qué es peor, y más que qué es mejor, qué es peor, pues ambas tienen ventajas y tienen desventajas, pero tocaría ver qué es mejor para nosotros, qué es mejor para la manera de vida en la que llevamos o dónde nos sentimos cómodos o dónde queremos sentir el reto. Explícame, yo sin problemas trabajaré en una oficina, a mí no me disgusta para nada, me gusta la idea de las rutinas, de los lugares fijos, de ir y venir a los mismos sitios, más o menos a las mismas horas, pero por las cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida, la actuación, las filmaciones, las cámaras, etcétera, etcétera, ha tenido que ver, pues, poco con mi vida cotidiana. A veces pues dar funciones en ciertos lugares, ensayar en ciertos lugares y cosas por el estilo, pero de inicio, sobre todo en las filmaciones, pues siempre todos los días cambia, y estando detrás de cámaras pues me ha pasado muchísimo que cambia, que convives con unas personas, luego con otras, a veces te caen bien, a veces no tan bien, etcétera, etcétera. Así que el primer punto para ver es, yo si hubiera decidido solo por eso, yo me habría decidido por un trabajo de oficina, pero mis habilidades y donde yo mejor me desenvuelvo y donde más próxima a mí está mi evolución, mi expansión de conciencia, mi trabajo interno, pues está en las oportunidades que me da el vivir así. En el mejor de los casos, una vida de freelance te va a llevar a vivir de una manera acelerada. Entonces tocará en ti encontrar la calma y encontrar la paz en ese mundo de caos en el que vives. Porque finalmente, por más difícil que sea la vida godín, la vida estable en un trabajo de 9 a 6 o lo que sea, pues sí existe cierto orden y cierta estructura, al menos eso se pretende. O sea, tienes más o menos un horario, sé que no es el caso de todos los empleados y que hay muchas particularidades, pero las empresas establecidas, una fábrica, una oficina, un centro de no sé qué, una escuela, tienden hacia el orden, tienden a la paz, a la tranquilidad, o por lo menos la pretenden. Si nosotros nos salimos al mundo del freelance, donde estamos muchos de nosotros, pues uno sí quiere vivir en paz, pero la misma vida no te deja, porque muchas veces vivimos periodos donde estamos viviendo un caos por dentro. Tenemos una cantidad de entregas y una cantidad de cosas por hacer gigantesca. No estamos durmiendo 3 horas al día, le mandamos esto a un cliente, hacemos esto con no sé qué, tenemos un Zoom con tal, luego tenemos que ir a ver no sé qué, y estamos haciendo una cosa tras otra. Y de repente pasa que trabajamos en una semana, trabajamos tantas horas que trabajamos 8 o 10 días en esa semana. Por más estúpido que suene, es decir, hicimos tantas horas extras que es como si hubiéramos tenido una semana laboral de 9 días, y de repente tenemos 2-3 semanas seguidas así, y pasan esas 3 semanas y tus amigos que les pagan a la catorcena, a la quincena, etcétera, han recibido sus pagos y tú no has recibido ni un peso en esas 3 semanas. Tú estás viviendo por ahí pues lo mejor que puedes, pero pues esa estabilidad es muy complicada porque tú no tienes nada, por cierto. Especialmente en lugares como México, donde estas cuestiones del trabajo del freelance están pues muy poco reguladas o bastante ignoradas, y lo poco regulado que está es bastante justo ignorado y muy difícil de llevar a cabo. Vamos a estar con unos ejemplos un poquito menos abstractos. De entrada, una persona que lo contrata tal o cual empresa pública, privada, del Estado, lo que sea, pues tú entras a trabajar ahí y te dicen, este es tu sueldo bruto, este es tu sueldo el que vas a recibir, se te va a pagar de esta manera, tienes estas prestaciones, etcétera, etcétera. Uno cuando llega al mundo del freelance, el primer problema que tiene es que no sabe ni cuánto cobrar.
Y a veces uno quiere cobrar de más, a veces quiere cobrar de menos, usualmente nos quieren pagar de menos. Y ocurre un caos en el simple hecho de ponerle un precio a lo que hacemos. Y no importa qué tipo de freelance seas. O sea, esto podrás estar pensando que es algo tan de moda como un cineasta, un fotógrafo, un diseñador, un etcétera, etcétera. Pero pues también los albañiles y los plomeros por lo general son freelance. Y también muchas personas que hacen aseo son freelance. Y muchas personas con muchos tipos de profesiones muy bien pagadas, más mal pagadas o lo que sea, pues viven esto. Viven esto que de entrada no sabemos cuánto cobrar. Es un caos que porque alguien cobra el doble que nosotros, pero no falta quien cobre la mitad y no falta quien lo haga gratis y quien colabore. Y hay muchas cosas ahí que de entrada nos hacen un caos en el mercado laboral. Cuando tú estás buscando trabajo, si usualmente te enteras pronto de cuánto están pagando. Y no hay tanta diferencia. O sea, si tú tienes un puesto en una empresa y yo le pregunto a mi esposa, oye, ¿cuánto gana alguien en más o menos tal puesto en tal tipo de empresa? Tiene una idea bastante aproximada de cuánto gana. Salvo casos muy particulares o así algún unicornio, pues por lo general están más o menos en un rango de precios. No es el caso de los freelance. Si tú piensas en un fotógrafo, hay fotógrafos de todos los precios. De todos los precios. De todos los precios, de verdad, de todos. O sea, porque... no sé, alguien que tome fotos en una boda, hay quien lo haga gratis incluso, o quien te cobre $1,000 o $2,000. Y hay alguien que va a cubrir la boda de Ed Sheeran o algo por el estilo. Habrá quien cubra ese tipo de eventos. Entonces, los rangos de precios son inmensos. Entonces, y no hay mucha información al respecto. Las personas que nos pueden medio decir cuánto les cobraron a ellos probablemente no nos estén diciendo la verdad. Y las otras personas que llegamos a conocer en nuestra profesión, es muy fácil que nos oculten o nos maquillen información. Entonces esto nos puede llevar a que luego estemos quedando mal porque de a de veras no sabemos cuánto se cobra. En algo tan absurdo y tan de inicio como saber cuánto cobrar, pues no tenemos ni idea en el mundo del freelance y es muy difícil entenderlo. Pero de verdad siento que no le damos el peso que deberíamos a cuánto tenemos que cobrar. Siempre andamos cobrando por las nubes o por los suelos. Y el freelance tiene que encontrar, y muchos recovecos de la reflexión van a depender de esto, en este tipo de vida tú tienes que llevar una administración completa. Por supuesto que puedes contratar gente que te ayude, por supuesto. Pero de inicio y para la mayoría de las personas y para los simples mortales que no podamos contratar a muchas personas, vamos a tener que llevar muchas labores a cabo. Vamos a tener que, si bien no declarar nuestra contabilidad, sí podemos fácilmente tener un contador, sí tenemos que hacer mucho de nuestro papeleo y tener en orden nuestros gastos y tener en orden nuestros cobros y tener en orden nuestras cuentas de banco y tener muchas cuestiones administrativas que una persona que trabaja en una empresa no tiene ni idea muchas veces. Me llevan 20, 30 años de edad muchas personas, pero como nunca han hecho esto no tienen ni idea de cómo hacer una factura, por ejemplo, no tienen ni idea de más o menos cómo se pagan impuestos, no tienen ni idea de los gastos que pueden meter, cosas por el estilo. Entonces, una cosa que no nos vamos a escapar o difícilmente, por supuesto hay casos particulares, pero de inicio como freelance no te vas a escapar de pegarte una embarrada de cómo funcionan los impuestos. Así que pues si los quieres evitar, si no te gustan las matemáticas, si no te gustan las finanzas personales, este es un primer punto negativo, así tú te quieres activamente dedicar a este tipo de vida. Vas a tener que tener tanto conocimientos de contabilidad y conocimientos de administración personal. Y esto no importa qué tan artista seas y qué tan despegado estés de los números y qué tan lo que tú quieras, gustes y mandes, pues no te vas a escapar de eso. Oye, yo le pago a un contador tanto al mes para que solo trabaje conmigo y no sé qué. Bueno, perfecto. ¿Sabes a cuántas personas han estafado los contadores por no entender un carajo de contabilidad? Pero está lleno de ejemplos. El mundo artístico y deportivo está lleno de contadores que estafaron a sus clientes. Así que... y muchas veces el contador era alguien cercano, ¿eh? No creas que lo contrataron ahí por un volante. Muchas veces era un primo, un hermano, alguien muy cercano. Así que, pues eso tampoco es garantía. Digo, unicornios y todo eso, cool, excelente, felicidades, pero no nos vamos a escapar ni de las finanzas ni de la contabilidad o vamos a dejar todo en manos de otro. ¿Puede funcionar muy bien? Puede funcionar muy bien, claro que sí. A lo mejor esta persona tiene más ética y capacidades que nosotros, pero pues en una de esas no. Y para la mayoría de las personas no será el caso. No tendrán ni mucha capacidad los contadores ni mucha... ¿cómo se llama? Ni mucha ética ni muchas capacidades profesionales como oficiantes. Y en lo de la administración, pues uno en el mejor de los casos hace un proyecto y vive ahí la vida, hace otro y no sé qué. Y esto que decíamos hace rato, el freelance que trabaja en 2 semanas laborales, en 14 días mete el equivalente a 21 días que trabajó.
trabaja todos los días, trabaja muchas horas, trabaja de noche, está haciendo el render, está haciendo el diseño, limpia 20 casas al día, hace un montón de cosas. Y en el mejor de los casos, ese pobre freelance que está trabajando ahí tantas horas, que no le han pagado ni un peso, es un freelance exitoso. Es un freelance del 1%, a lo mejor. Es uno del tope de línea. Es uno que ya aspiraríamos muchos a hacer. Entonces, de repente es bastante triste que esa persona con ojeras y sin vida por ningún lado es lo mejor que nos podría pasar en algunos casos como freelance. Así que, pues tocaría revisarlo también, ¿no? Esto de la administración, uno tiene que estar consciente de cuándo le van a pagar. Por supuesto, uno puede delegar a asistentes personales, a contadores, a la buena voluntad de las personas que nos deben, pero pues si nos ponemos en las manos de esas personas, justo estamos en sus manos, estamos en su buena fe y en su buena voluntad para nuestras finanzas y para nuestro negocio. Entonces puedes o tomar participación activa, que es lo que debería y de la que yo creo que no nos vamos a escapar la mayoría, y participación activa de los portales, porque luego se convierte en un caos. O sea, una persona que trabaja al gobierno del estado, pues le cae sus bonos, le cae sus vacaciones, le cae su quincena, su catorcena o lo que sea. Una persona que tiene que estar activamente en estas cosas, pues va a tener que hacer muchísimo papeleo. Te van a pedir N cantidad de documentos que tienes que mandar. Y ojalá sean mandar, ojalá solo sea un correo. Muchas veces tienes que mandar un correo con tal información para que te creen un nombre de usuario. Ese nombre de usuario se lo tienes que mandar a no sé quién más demonios de la plataforma en no sé dónde para que te dé de alta. Te dan de alta, entras a un portal propio de la compañía donde tienes que subir tu factura, subes la factura, te la rebotan, el sistema no te dice por qué, le preguntas a alguien, no te dice por qué, vuelves a subir la factura, y batallas mucho. O sea, esas cuestiones de papeleo de la vida diaria, de la burocracia de las empresas que te van a pagar, que te van a contratar, es bastante complicada y nos consume bastante. Yo muchas veces, mi esposa me ve al final del día y me pregunta, oye, ¿qué hiciste en el día? Y yo, pura burocracia, puro trámite. No me paraba de la computadora en todo el día y parece que no he hecho nada, porque no he podido ni subir la factura o las facturas que tenía pendiente. Así que esa administración es bastante compleja, bastante compleja, sobre todo para personas que no tenemos esa propensión, que no tenemos esa capacidad de estructurar las cosas tanto. O bueno, yo no considero que tenga tantas capacidades. Hay personas con mucha capacidad y que no les cuesta, pero no nos vamos a escapar de tener lo que hacer. Y a la empresa no le va a importar cuánto batallemos nosotros para meter la factura. El resultado es el mismo. Vamos a tener que meter la factura, vamos a tener que aprender, vamos a tener que preguntar, batallar, etcétera, etcétera. Y en esta administración, pues hay muchos recovecos. Por ejemplo, supongamos que yo hago videos para alguien más, ¿no? Yo le vendo videos, grabo algo, lo edito, le mando el video, me hace correcciones, etcétera, etcétera. A la persona que me está contratando, la neta, salvo algún caso muy bonito y muy particular, no le importa cuántas horas yo le tenga que dedicar al video. La mayoría de ese tipo de ventas se van a hacer por un producto. Y ese producto será el pintar la casa, el hacer el video, el hacerte un logotipo, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí me contratan por cierto producto y a lo mejor yo les digo, nada más me puedes hacer cambios 2 veces y aún así uno termina haciendo más cambios o termina costándole más trabajo esos cambios o lo que tú quieras. Y en eso, en todo ese tiempo que yo voy a pasar, pues yo más o menos calculo, bueno, tengo que hacer esto, tengo que editarlo así, tengo que no sé qué, más o menos tengo una idea del tiempo que me va a tomar, pero ¿cómo administro yo ese tiempo? O sea, trabajo 8 horas al día, trabajo 4, trabajo 12, trabajo 20. Muchas veces cuando hacemos cosas en la computadora, tienes que esperar a que la computadora haga un render o tienes que esperar a que te manden algo. Mucho de este trabajo consiste en esperar. Entonces, esas horas cuentan, no cuentan, me quedo, juego en la computadora, me pongo a leer, hago algo. Pero ese tiempo contó, no contó, fue tiempo libre, no fue tiempo libre. Es una cuestión muy rara. Muy rara y muchas veces nuestra oficina está aquí y mi habitación está muy cerca de aquí porque está en la misma construcción. Así que toda esta administración y este separar el trabajo y las energías y no sé qué, se vuelve bastante complicado. Hay muchas personas que esto termina por enfermarlos. Por ejemplo, el tener la computadora en tu cuarto o tu herramienta de trabajo en el cuarto, a muchas personas nos produce que no podamos descansar. Cuando estamos descansando no dejamos de trabajar y cuando estamos trabajando no dejamos de descansar. Es decir, ya no existe una barrera, no existe una línea, todo se une y no estamos haciendo nunca plenamente ni una ni la otra. Y cuestiones tan tontas como esas de no tener un espacio donde poner tu computadora si es que trabajas en la computadora,
nos puede arruinar toda nuestra vida, nuestro sueño, nuestra calma, nos puede llevar a problemas de ansiedad, nos puede llevar a muchas consecuencias muy fatales por el simple hecho, algo tan sencillo como que la computadora está en nuestro cuarto y muchas veces pues no tenemos el espacio, no tenemos el dinero para algo más grande de que queden por lo menos en habitaciones separadas. Entonces cuestiones tan sencillas como eso de administrar el tiempo y el espacio, nos es muy difícil a la mayoría. Son cosas que uno no se pone a pensar, no, pues yo voy a ser un gran diseñador, voy a ser un gran esto, un gran lo otro, y pues ya está, y mi talento va a alcanzar, y voy a hacer esto, y voy a trabajar para tales agencias y las mejores marcas, pero si bien a lo mejor ese sí es claramente el camino de algunos, probablemente son los que tienen entrevistas en internet, pero la mayoría no será el caso, entonces te tocará vivir, y a lo mejor toca vivir muy bien, pero tocarán hacer muchas de estas cosas que estamos mencionando. Y bueno, la administración tiene que ver con muchas cosas. Uno puede comprar o no equipos para hacer mejor su trabajo, de mayor o menor precio, de mayor o menor calidad. Y aquí entra una evaluación de que el cliente no necesariamente te paga por tener las mejores herramientas, te paga por los resultados. Muchas veces el comprar una mejor computadora, un mejor taladro, un mejor lo que sea, tiene que ver por nuestra entera comodidad. No tiene que ver con lo que nos va a pagar el cliente. De repente uno hace una inversión importante, dura, y cobra lo mismo y no ha terminado de pagar su inversión. Simplemente esta inversión, en el mejor de los casos, te ayuda a hacer el trabajo más rápido y hacer más trabajos para pagar la inversión, pero trabajando un poquito más cómodo. Así que todo esto de las inversiones, todo esto que una empresa hace, un equipo de gente, aquí lo vas a tener que determinar tú. Conseguir el cliente, conseguir con quién trabajar, decidir si trabajas con él o no, el pichar el proyecto, el que te lo compren, el hacer el proyecto, el llevarlo a cabo, el hacer la factura, el subir la factura, el decidir si comprar equipo, el decidir si te vas a llevar con el terapeuta, con el psicólogo, con el médico. Tú te das tu seguro, tú te das tus vacaciones, tú te tienes que dar todo. Entonces muchas veces esta sutil línea entre la vida personal y la vida laboral pues empieza a unir cada vez más. En lugar de estar separados y ser vidas aparte, pues terminan siendo una misma cosa y terminas creándote tú solo un ambiente de toxicidad muy complejo, donde muchas veces esto de hacer el trabajo de freelance tiene que ver con sueños y con pasiones muy grandes que tenemos y con cosas muy profundas que vienen desde lo más importante desde nuestro ser, y pues terminas topándote con muchas cosas complejas, por decirlo menos, a la hora del día a día, a la hora de voy a crear, voy a hacer esto, no sé qué, pues terminas topándote con muchas cosas que uno no se imagina. Una cosa durísima, durísima que hay que vivir, y para esto necesitas muchos tamaños como freelance, necesitas mucha capacidad. Como freelance, las dos cosas que más vive el freelance promedio va a ser incertidumbre y rechazo. Incertidumbre de si este cliente sí me va a volver a contratar, de si sí me va a pagar el día que me dijo, de si saqué una herramienta de trabajo a meses sin intereses, con tu tarjeta la vas a poder pagar. No sabes si el nuevo cliente con el que tuviste la junta y que ya le pichaste algo y que trabajaste horas y horas te lo va a comprar. Hay muchas cosas que no sabes y uno siempre tiene un miedo al rechazo. Muchas veces es muy difícil quitarnos de encima esta cosa de ya no me están contratando como antes, ya no me están llamando, las cosas que estoy ofreciendo ya no se están comprando, a lo mejor esta es mi decadencia, a lo mejor nunca vuelvo a hacer esto que tanto me apasiona y por lo que dejé mi trabajo, mi pueblo, mi casa, mi escuela, mi novia, mi todo, y estoy aquí y ya nadie me contrata y me dijeron que no, y uno se empieza a torturar con un montón de pensamientos por el estilo, con un montón de cosas que no sabemos, de cosas que ignoramos. Hay un moverse, un existir adentro de nosotros que nos empieza a torturar. Evidentemente no es el caso de muchos. Si eres muy maduro, si tienes mucho tiempo en esto, habrás encontrado o te habrás salido de esto o habrás estado al menos forzado a un trabajo interno y personal para poder llegar a soportar estos niveles de estrés. Y el estrés tan específico en estas cosas. Hay personas que a lo mejor se les resbala y otras a los que nos afecta más. Así que todos los que tengamos un trabajo por el estilo, en mayor o menor medida estamos involucrados con esto, estamos involucrados con el rechazo y la incertidumbre. Y muchas veces todo lo hicimos increíble, lo hicimos a lo mejor como marca el libro y el manual y no funciona. Y a lo mejor lo hacemos desde dentro de nosotros y no funciona. Y a veces hacemos lo que queremos, el mejor trabajo de nuestras vidas, donde mejor donde más nos hemos esforzado, donde más herramientas hemos usado, donde hemos usado nuestros conocimientos y capacidades al límite y no funciona. Y no nos lo compran o luego no nos lo quieren pagar porque no les gustó tanto como se imaginaron, la recomendación que les hicieron de nosotros no sirve, no sé, lo que sea,
y termina por ser un dolor muy grande. Aunque te paguen el proyecto, ya si la persona no se va contenta, es fácil sentir una desazón. Habrá quien se le resbale, pero hay muchos que no se nos resbala tan fácil. Entonces el vivir ese rechazo, esa incertidumbre, me gustaría aquí puntualizarlo, porque no todas las personas tienen la capacidad de lidiar con la incertidumbre y el rechazo. Son características muy específicas y que muchas personas han tenido que sufrir de una manera que no se esperaron en estos negocios y en estas maneras de ejercicio económico que podemos vivir. Así que con todas estas cosas que tenemos que hacer, una persona, por ejemplo, una persona que tenga multipotencialidad, que pronto vamos a hablar de eso aquí en el canal, una persona así que tenga muchas capacidades, pues es potencialmente, más óptima o con menos carencias, con más posibilidades para hacer un trabajo de estos. Pero una persona que es muy buena en una sola cosa, es más difícil que se dedique a esto. Por supuesto que existen, por supuesto que hay casos muy famosos, muy exitosos que pasarán en la historia de la humanidad y todo lo que tú quieras. Pero para la persona promedio va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más complejo. Le costará mucho más trabajo aprender lo que tenga que aprender o tendrá que confiar todavía más en personas que pues a lo mejor no deberíamos de confiar o no sabemos qué tanto podemos confiar en esas personas. Y de repente uno le empieza a ir bien, empieza a trabajar con marcas grandes, empieza a trabajar con las grandes compañías y resulta que estas grandes compañías son las peores para pagar, son las que te ponen más papeleo, más complicaciones, cosas absurdas. De repente papeles que tienes que entregar del SAT te lo piden con la fecha de la factura. O sea, el día que facturas tienes que sacar estos documentos. Y si hago una factura hoy, otra mañana, otra pasado, tengo que meterme 3 veces a la página del SAT en el caso de México o a la página de los impuestos y sacar esto una y otra vez y la página pues usualmente no funciona muy bien, entonces se traba, se cae, no lo puedes bajar, eso se atrasa y de repente si no lo metes los lunes a las 10 de la mañana exactamente pues ya no entró, entonces tienes que esperar otra semana y cruzar los dedos y de repente también te piden que el mismo día que tengan la misma fecha las constancias estas del SAT y tu factura y tu alta en el portal, entonces te piden un montón de cosas verdaderamente absurdas. Cuando le platicamos a los contadores estas cosas que nos hacen las grandes compañías, no les cabe en la cabeza. O sea, raya en la ilegalidad las cosas que hacen. Simplemente son vacíos legales, no están regulados. Pueden hacerlo y lo hacen. Y si todavía estuvieran dentro de la ilegalidad, si yo los demando, son una compañía grande transnacional, está muy difícil que yo les aguante todo este tiempo de las demandas. Oye, que mi primo es abogado, ahí trae sus mocasines estos sin calcetín y trae un suro arreglado. Mi primo te dice que les tumba $10 millones, pero así, y que vas a conciliación y arbitraje y les ganas y lo que sea. Pero ellos tienen bufetes enteros de abogados que trabajan de base con ellos. Entonces, la neta es que no le vas a ganar a esas empresas. Salvo ya algún caso muy grande que juegue con la vida de alguien o algo por el estilo. Usualmente estas cosas de que te jinetearon tu lana y eso, pues, si tú los demandas por eso no les vas a ganar. Pon tú que les ganes, pero tardas 2-3 años. ¿Yo cómo voy a aguantar 2-3 años de pagar abogados o de que un abogado me espere a la comisión? ¿Y cómo voy a aguantar todo esto si esta empresa es un conglomerado que pertenece a otra cosa? Pues ya no voy a trabajar naturalmente con esa empresa, ni con sus filiales, ni con sus proveedores, ni con mucha gente. Ay, gané la demanda y ya no me puedo volver a dedicar a esto. O es muy difícil que yo me vuelva a dedicar a esto. Así que pues nos tienen en un punto bastante complicado legalmente. Pueden hacer pueden incurrir muchos abusos con nosotros, con los freelance, y pues no pasa nada. Sería muy complejo para nosotros hacer algo al respecto. Se puede. Pueden existir sindicatos, sí, se puede hacer reformas de ley, muchas cosas. Pero bueno, al día de hoy, al día que grabo este video, pues no, está muy difícil hacer cosas. Se podrá, pero insisto, está muy complicado y la mayoría, y generalizando la mayoría de las personas, no vamos a estar en la posibilidad de realmente hacer algo y realmente cambiar al monstruo y la estructura que nos envuelve. ¿Podemos no trabajar con los malos, con los que son malos para pagar? Pues depende. Si tu cartera de clientes te da para rechazar los clientes que te caen mal, con los que no estás de acuerdo, etcétera, pues cool. Pero habrá muchos casos donde no puedes rechazar los clientes porque es el único que tienes o es de los muy pocos que tienes y que hagan lo que sea contigo y pues ni modo. A ver si me pagan, a ver cuándo me pagan y ojalá no me quieran negociar después de las fechas que quedamos, porque es otra cosa que pasa. Quedas con un precio, entregas y no sé qué y luego te quieren pagar menos por la razón que sea, porque no les gustó, porque tuvieron un problema, porque una máquina se
descompuso, porque el nuevo jefe, porque el CEO está muy viejito y no cree en estas cosas de las redes sociales, y hay muchas cosas ahí. O los intermediarios te quieren fregar lana ya sobre la marcha porque te vieron medio buena gente o lo que sea. Hay muchas prácticas desleales que las personas que viven esto en el día a día, no sé, vendedores financieros, empresarios más tiburones, más colmilludos, pues esto no les asusta. De entrada porque tienen más experiencia y otro músculo para defenderse. Pero para personas que venimos de un ambiente freelance creativo, que venimos de las universidades o donde sea, pues se vuelve mucho más complejo tener las capacidades para defendernos de esto. Personas como yo las hemos tenido que desarrollar de manera obligatoria y sobre la marcha, porque si no nos morimos de hambre. Pero son cosas a las que te enfrentas y a las que, pues dependiendo del estrato y tus condiciones sociales, será más fácil o más difícil que las vivas. Entonces son cosas importantes, a mí me parecen muy importantes para tener en cuenta. Y ya para ir cerrando, hay una competencia grandísima entre los que hacemos lo mismo, y esta competencia no necesariamente la hacemos nosotros, o al menos no la iniciamos nosotros, donde nos pasa que, por ejemplo, no sé, yo no soy diseñador, pero si yo fuera diseñador, yo soy diseñador y le hago una propuesta y un logo y no sé qué, y me dice el cliente la idiotez de, no, pero métele más diseño, estaba muy sencillo y no sé qué, siendo que pues lo que acordamos y el diseño gráfico y la identidad de la marca y tenía que ver con cosas muy distintas a lo que me está pidiendo, y sobre la marcha me quiere cambiar todo y quiere arruinar todo mi trabajo previo diciéndome métele más diseño sin entender a lo que se refiere. Si bien sí tenemos que ser personas que puedan poner, que puedan hacer tangibles y que puedan resolver problemas que tienen los clientes, problemas de distintas índoles, clientes muy diversos, si bien sí son capacidades que se aprecian de nosotros y nos van a pagar por nuestra capacidad de resolver ese tipo de problemas, es decir, nos van a pagar también por hacer el extra, no solo por hacer lo que se espera de nosotros, nos van a pagar por todo lo más allá que hagamos que hacen los otros, porque va a resultar que esta persona tiene un diseñador gráfico que es su sobrino, o conoció a alguien, o la pompi con la que está saliendo es fotógrafa, o el no sé quién sabe hacer la empresa enseguida le dijo que ellos tienen y cobra más barato, y siempre va a haber este tipo de cosas donde nos van a poner a competir entre nosotros, por precios sobre todo, pero también por tiempos de entrega, por herramientas, por muchas cosas, y ahí vamos a tener que competir con personas con aproximaciones muy diversas. No es la misma tener hijos y pagar una hipoteca a estar viviendo con tus padres y tener más capacidad de negociar. No es la misma que los gastos dependan de ti a que si no gastas a que si no ganas a fin de mes no pase nada. Entonces, si bien no debería importar para qué quieres el dinero, simplemente deberían pagártelo y ya, esto nos pone en competencias muy diversas, y ahí ya hay intereses muy diversos, y esto nos lleva a muchas particularidades de esto, donde terminamos por cobrar lo que no es justo, donde terminamos por sobreexplotarnos, donde terminamos por malbaratarnos y terminamos cayendo en muchas prácticas, potencialmente, no digo que todos lo hagan, pero potencialmente nos pone en un lugar muy feo. Potencialmente, pues uno piensa, no, sí voy a estar sentado en mi casa y solo voy a aceptar un contrato al mes, y un contrato me tiene que pagar $1,000,000 y yo solamente voy a trabajar así, bajo estas condiciones. Suena muy bonito, está muy bien, será la realidad de algunos, pero para el grueso de la población, para el grueso de las personas que tengan trabajos de freelance de uno o de otro tipo, pues no será la realidad, no será la vida cotidiana, no la llegará a ser nunca. Y si la es, probablemente no la sea por toda la vida laboral. Así que tener en cuenta esto, hacerlo consciente, nos prepara para tener herramientas. Y estas herramientas muchas veces son mentales, muchas veces son emocionales, muchas veces son la paciencia, muchas veces es la capacidad de lidiar con el estrés, muchas veces la capacidad de decir sí, la capacidad de decir que no. Son capacidades de pronto muy sencillas que nos puede dar la terapia, que nos puede dar el trabajo interno, que nos puede dar muchas cosas nos pueden propiciar el desarrollarlas, pero pues luego no nos avisan que las vamos a necesitar en nuestra vida diaria. Nadie llega y nos dice, oye, sí, eres muy artista y todo lo que tú quieras, pero vas a tener que saber de administración personal, vas a tener que saber de impuestos, vas a tener que y todo lo que aquí hemos mencionado. Así que en esto que hacemos, y por supuesto, y cuando una persona nos contrata, una empresa nos contrata, vamos a estar en un escrutinio y en un cuestionamiento constante, todo el día, todos los días, sobre todo los que somos freelance de una línea supuestamente más creativa, más artística, pensamos que nos van a comprar por nuestras súper grandes capacidades, por nuestra visión, por nuestro etcétera, pero siempre llegan y nos hacen ajustes. La mayoría de los casos, hay proyectos muy, muy bonitos, muy agradecibles donde no, pero siempre llega una persona que no tiene idea de lo que estamos haciendo.
O sea, no sé si es algo de corte cinematográfico y yo soy cineasta y yo me he pasado las horas ahí aprendiendo. Y pues llega de repente un ingeniero electrónico que resulta que es el bueno de la compañía para tomar esas decisiones y me pide una cosa que es una sarta de tonterías que yo sé bajo mi trinchera que no va a funcionar, pero bueno, él es la persona que manda y toca hacerle caso, porque nuestro cheque muchas veces depende de eso y se nos va a cuestionar constantemente. Este es un punto quizá el más importante y el más abstracto de este capítulo del podcast. Yo tengo muchos amigos freelance que hacen cosas muy diversas. Muchos de ellos, afortunadamente, y para mi goce y mi aprendizaje personal, muy talentosos, prodigios, nacieron con otro nivel de talento, pero sus capacidades emocionales y mentales no les dan para sustentar ese talento. Es decir, son muy talentosos, pero no saben trabajar en equipo, no lo han desarrollado. Son muy talentosos, pero no saben lidiar con el estrés, pero no saben lidiar con los tiempos de entrega, y ya ahí entramos con un montón de ejemplos. Si bien hay personalidades que se prestan más que otras para desarrollar estas capacidades, pues las necesitan. Si quieren ser el super gran artista que toda la vida se imaginaron, que les dijeron que iban a ser y demás, pues toca acompañarlo con una serie de capacidades de acá y de acá. No es nada más ahí con el arco iris que nos sale de nuestra capacidad, es con todo esto, con todo nuestro ser. Y si no somos capaces de poner eso al servicio de la labor, del oficio que estamos teniendo, nuestro oficio sí o sí se va a ver mermado. Y nuestro oficio muchas veces, la mitad de mi trabajo a veces consiste, o más de la mitad, consiste en contestar preguntas de personas que no tienen idea de lo que están preguntando. Así, la mitad de mi oficio consiste en eso. Y toca abrazarlo. Hay personas que se enojan mucho. Yo en el pasado y cuando iba empezando me enojaba mucho. Ahorita lo abrazo, porque si esa persona fuera tan experta como yo en el tema, no me necesita. Sería un colega, no sería un cliente. Y entender eso es bien importante. Cuando yo quiero hablar de las cosas más técnicas y profundas, me voy con personas que hagan lo mismo que yo, más o menos a mi nivel, más avanzadas, más jóvenes, con menos experiencia, lo que sea. Esas son las personas con las que puedo hablar de eso. Pero yo no puedo hablar de eso con un cliente, a menos que el cliente en un caso particular tenga mucho conocimiento, tenga mucho bagaje, muchas inquietudes. Ahí sí puede ser, pero esos clientes son los menicísimos de los que vamos a tener. Y entender eso de quién es nuestro cliente, quién es nuestro colega, es bien importante. Es muy importante. Porque luego en ese trato, en esas capacidades emocionales, es donde más lejos podemos llegar. Yo sé y estoy consciente que muchas veces he sido contratado, no por ser el más bueno, no por tener el mejor currículum, simplemente porque es más fácil trabajar conmigo. Soy 100% consciente de eso y no me molesta, ni me ofende, ni me hace sentir menos capaz, ni menos nada. Yo sé que hay gente mucho más capaz que yo, pero no tiene la capacidad de salir avante ante los problemas del día a día de las cosas que hacemos. Y eso para mí está bien. Para mí es lo mismo que si yo fuera más talentoso. Si me da más trabajos, cool. Si me pagan más, cool. Si hago exactamente lo mismo, pero me enfermo menos que ellos, también está bien. Son cosas muy positivas. Entonces, ¿por qué tendría que estar peleado con todo eso? Así que a todos nos conviene hacer ese trabajo interno, a todos los niveles de interés, a todos los niveles de talento, desde todos los estratos sociales, desde todos los contextos distintos que tenemos, desde lugares muy diversos, a todos nos conviene en la medida de las posibilidades hacer ese trabajo de acá y de acá, porque si no todo lo demás se va a ir al carajo y no va a servir de nada, porque eso me ha generado mucho dolor, pero es un dolor que yo no debería sentir. Es un dolor que viene de que tengo colegas muy talentosos y les va mal por lo gruñones que son, por lo gritones que son, por lo poco empáticos, poco comprensivos, por la mente tan cuadrada y chiquita que terminan teniendo. Tienen grandes capacidades, grandísimas, pero su mente es muy chiquita, su capacidad de acá es muy chiquita y en algo así de chiquito no caben los grandes proyectos. Las facturas con muchos ceros en ellas no caben en esos lugares tan chiquitos, así que pues no las tienen. Y si no cambian eso, si esto no se expande, esas grandes facturas no van a llegar. Como no llega una familia, como no llega a estar en paz, como no llega el irse a dormir cómodo porque ya hiciste tus labores. En lugar de estar todo el mundo es un idiota y no me entienden y soy un genio incomprendido y estoy más allá de los que me rodean y de pretextos, berrinches, etcétera, etcétera. Pero no soluciones, pero no una evolución, pero no un trabajo interno. Puros noes y ningún sí. Y esos noes te los estás dando a ti mismo. Te estás negando a ti la posibilidad de traer el Lamborghini, por ejemplo. O de simplemente no deberle al banco. Te estás negando esa posibilidad. Y la posibilidad de estar mejor. De tener amigos. De cualquier clase de tus amigos para hacer la actividad que tú quieras. O tener pareja y o familia.
la pareja y familia que a ti te sea funcional y que te sea lo mejor. Estás negando muchas de esas posibilidades. Así que bueno, puedes abrazar todas estas cosas, si te conviene o no te conviene ser freelance, puedes abrazar tu evolución, puedes pelearte con ella, que finalmente por encima de nuestros deseos, por encima de nuestras creencias, por encima de todo lo que sentimos y pensamos, está nuestra evolución. Podemos escucharla, podemos atenderla, podemos hacernos cargo y hacer un trabajo interno con esa evolución, con la vida tocando a nuestra puerta, diciéndonos y señalándonos lo que tenemos que hacer, o podemos ignorar y culpar a todo mundo y culpar al mensajero y culpar al de enfrente y todo mundo está mal y todo mundo tiene la culpa y yo no tengo la culpa y vives haciendo berrinches, vives de mala, vives por debajo de tus posibilidades y tus capacidades, como lo hace y como vive la gran mayoría de la gente que nos rodea. Yo fui Eleazar Viló, aquí van todas esas cosas de podcaster, youtuber, tiktoker y así. Yo me llamo Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labial. Si estás viendo este punto del video, te lo agradezco enormemente. Sobre todo el escuchar, ya estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, está bien, no pasa nada, pero la oportunidad del escuchar, sobre todo si no estamos de acuerdo, es muy importante para tener conversaciones importantes. Así que sé que redundé un poco, pero bueno, te agradezco mucho. Me encuentras en todas las redes sociales, Facebook, X, Instagram, IMDb, Spotify, YouTube, TikTok, en todos lados me encuentras con así, Eleazar Viló. Gracias por estar en este espacio, hacer el pensar, el cual yo quiero mucho y hay mucha energía aquí, muy positiva y muy útil en el mejor de los casos. Para todas las personas a las que les llegue esto, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo domingo en este espacio, hacer el pensar. Chao, chao.